los egregores y la matriz. Hola a todos, gracias una vez más por acompañarme en este canal. Y para los que recién me ven, me presento, soy MDF, me dedico a acompañar procesos de transformación interior utilizando diferentes herramientas y técnicas. También realizo limpiezas energéticas, tarot y más. Y una de las habilidades que tengo es poder comunicarme con los diferentes estados de conciencia que nos habitan. Y es de allí donde obtengo mucha información y conocimiento que les comparto en este canal, sumado claro a la información que ya otras personas o autores han desarrollado y que he podido encontrar muy alineado con lo que veo y experimento. Así que bien, el día de hoy he elegido prepararles este vídeo sobre los egregores. Y para los que no saben o entienden muy bien lo que significan, les diré que un egregor es una creación humana y no humana de algún pensamiento o emoción que se le ha dado mucha atención. Es decir, que cuando alguien tiene un pensamiento o una idea, como por ejemplo, no soy capaz, este pensamiento, que como ya he mencionado antes en otros vídeos, los pensamientos son vibraciones o energía, tienen cierta frecuencia. Entonces, este pensamiento provoca otras vibraciones similares o pensamientos o emociones similares para que aparezcan y, claro, refuercen más esta frecuencia, dándole mucho más fuerza. Porque en realidad detrás de ese o esos pensamientos lo que hay es miedo. Ojo que no todos los pensamientos necesariamente van a ser ya propios, porque van a ir, digamos, ajustándose los pensamientos que llegan a nuestro nivel de frecuencia. Y bueno, cuando se tiene miedo, es cuando la persona le da mucho más atención. Recordemos que la atención es creadora, entonces se abre espacio a que se forme o se active un egregor. En este caso, un egregor etiquetado como negativo, ya que el pensamiento y o emoción ha sido negativa o de una baja frecuencia. Digo esto porque también hay egregores positivos. Ahora existen dos formas para que alguien tenga uno o varios egregores negativos. La primera, que en mi opinión es la más común, es cuando la persona está viviendo alguna situación que le ha puesto en una emoción de miedo, de incertidumbre o cualquier emoción derivada del miedo, como por ejemplo el rechazo, abandono, el no tener un sentido de pertenencia. Y esto suele ocurrir cuando las personas están viviendo una etapa de niñez donde depende de otros para su supervivencia. Entonces, al sentir esta emoción que produce un pensamiento como no soy amado, es cuando les abren las puertas a que alguna entidad ya formada o egregor que tenga coherencia con esa emoción y o pensamiento se enganche, provocando que el niño o adolescente empiece a sentir aún con mayor profundidad ese miedo y esos pensamientos se refuerzan aún más. Para los que conocen ya la información dejada por Soaru, ella comentó muchas veces que las entidades negativas, en este caso los egregores negativos, que desde una perspectiva más expandida en realidad todo termina siendo un egregor, pero estos se alimentan de algo llamado lush. Este lush no es más que energía de baja frecuencia que nutren a estas entidades porque les da atención y evidentemente solo los seres con conciencia o alma generan lush porque son los que tienen la capacidad de generar atención de emociones y pensamientos. Así que estas entidades suelen buscar que las personas que son sus proveedoras de alimento o de luz vivan en constante miedo porque es la forma en que pueden seguir ellos viviendo. La segunda forma de permitir que se tenga un egregor es solo con la atención creadora de un ser con alma o conciencia para que pueda crear un egregor.
Entonces, para que se cree este egregor, la persona o grupo de personas, que aquí ya hablaríamos de un colectivo, deberían estar teniendo una experiencia tremendamente intensa que provoque un miedo individual o colectivo tan potente que termine creando al egregor, que puede ser un egregor individual o uno colectivo, que en este caso ya sería una tulpa, que es la suma de diferentes egregores creados en uno solo. Entonces la Matrix, entiéndase por Matrix aquí a la programación que crea la energía colectiva que forma el planeta Tierra, tiene generadas muchas tulpas que son, como mencionaba, estos egregores colectivos, que ya están instaurados como parte de la configuración o programación de este planeta, como son los, digamos, trabajadores que se encarga de mantener la frecuencia promedio baja en la Tierra, para que puedan seguir existiendo esta Matrix. Entonces, estos son como un mecanismo de defensa de la propia Matrix. Entonces, es la Matrix que tiene creados muchos egregores que actúan en el lado energético, etérico o astral, para intervenir a los humanos, provocando o esperando que la persona, como ya mencioné, principalmente los niños y adolescentes, que son la nueva batería de la Matrix, experimente algún tipo de miedo, para que puedan engancharse y puedan trabajar sobre él. Ahora, ¿qué tipos de egregores existen? Bien, existen de todo, como había mencionado, no solo negativos, sino también hay positivos, pero ahora voy a hablar exclusivamente de algunos egregores negativos que trabajan para la Matrix. Por ejemplo, hay un egregor que está muy bien distribuido y esparcido en el planeta, y este es el egregor de la lógica. Ok, se puede sostener o alimentarse de diferentes emociones de miedo, como el miedo de no pertenecer o no ser aceptado, principalmente por nuestra capacidad intelectual, que es un poco de la programación que tiene la gente Matrix sobre, digamos, lo que espera escuchar de otros, digamos, las respuestas lógicas que les digan cosas que realmente ellos creen que tienen cierto sentido o cierto razonamiento. Y claro, que les den una respuesta positiva a estas personas, cuando lo dicen, ¿no? Como por ejemplo, muy bien, qué inteligente que eres o qué interesante. Entonces, cuando se tiene este egregor, hay algunos síntomas que se pueden presentar. Por ejemplo, las personas suelen tener muchas conversaciones mentales, como repasando lo que dijo o qué debería decir, o si pudo haberlo dicho mejor, con el fin de que se sustente el razonamiento que ha tenido, la forma de actuar que ha tenido. Porque la forma de actuar de este egregor, de la lógica, es que responda justamente con lógica. Los humanos aquí en la Tierra esperan tener respuesta que los satisfaga, que tenga lógica. Pero esto en realidad es una programación impuesta, es una forma de guiarnos la percepción. Y este egregor vendría a ser en realidad la sombra de la coherencia. Es decir, que la versión más elevada, por ponerle un nombre, de la lógica sería la coherencia. Y claro, las personas, más que responder por lógica o con lógica, lo que deberíamos hacer es desde nuestra autenticidad, desde nuestra energía o esencia original, sin ninguna interferencia de la Matrix, deberíamos pensar, hablar y actuar desde la coherencia, no desde la lógica, porque en realidad eso es un programa que justamente bloquea nuestra capacidad de alinearnos con nuestra autenticidad. Y estos egregores están allí justamente para evitar que estemos alineados con nuestra esencia. Y cada egregor en realidad está actuando como un bloqueo o una sombra de tu energía original. O es la versión distorsionada de la versión original, que sirve justamente para mantener a la humanidad en una baja frecuencia. Como mencioné en el short que subí en Instagram y acá en YouTube,
Estos egregores suelen aparecer cuando estoy acompañando algunos procesos de trabajo interior, como sesiones cuánticas, trabajo de partes, trabajo de sombras, en fin, hay varias herramientas que utilizo para acompañar. Y es así como los descubrí, digamos, tan claramente. Primero haciendo un trabajo personal y luego también ya con otras personas acompañándolas en sus sesiones, porque claro, ya me parece mucho más fácil poder identificarlos y reconocerlos cuando se hacen presente. Bien, otro egregor que algunos seguramente ni se imagina que es un egregor es la soledad. Y este egregor tiene una característica muy particular y es que en muchos casos se heredan. No sé si recuerdan este video que hice hablando de las enfermedades, donde les explicaba que las enfermedades más que se hereden, lo que se hereda en realidad es el patrón de pensamiento de la madre o padre o de los cuidadores. O del clan familiar de por sí al que han sido expuestos estos niños, bebé, ya que adoptan o heredan justamente la frecuencia, la vibración, que son estos pensamientos, y eso es lo que carga a la persona. Y si no lo trabaja a tiempo, digamos como si fuera algo preventivo, se termina manifestando en alguna enfermedad. Bueno, aquí con este egregor pasa algo parecido. La gente lo tiene sin saber que lo tiene, claro está. Y este egregor que, digamos, ya vive o habita en el padre, la madre o en ambos, o en el clan familiar, pues vive entonces ya en esa casa de la familia, porque tiene la autorización de alguna manera de poder estar allí. Y una de las formas en que interviene es, bueno, a los bebés o a los niños, principalmente lo hace cuando estos se encuentran solos, digamos, porque la mamá de repente se fue a preparar la bañera o a hacer algo de comida o cualquier cosa que hizo que brevemente se alejara. Incluso de repente el bebé o el niño pudo haberse quedado dormido y lo dejaron allí descansando solo. Entonces, este egregor lo que hace es, digamos, aprovecharse justamente de este espacio para hacerle ver o hacerle notar al niño o al bebé que se encuentra solo. Porque en realidad los niños, si están solos en su cuna o en su cama, en cualquier lugar, ellos no son conscientes de que están solos, no tienen ese concepto o la idea de estar solos o de la soledad. Simplemente están allí presentes sin ningún juicio, sin ningún pensamiento, solo están en presencia y conectándose con las energías, incluso a distancia de los padres. Pero entonces es el egregor que provoca esta impresión de que se dé cuenta de que no hay nadie cerca, de que está solo, obligando de alguna manera a que el niño se desconecte un poco de su conciencia energética y que le ponga atención más bien a sus sentidos que son más limitados, como en este caso el ver, el escuchar o incluso tocar, justamente para que se den cuenta de que no está mamá o no está papá, generando una experiencia o trauma de vacío, porque en realidad no hay nadie cerca de él que sienta. Entonces esto hace que sienta esta separación y que posiblemente se quede solo y que piensen de que no van a regresar por él. Entonces estas emociones, sensaciones se activan. Y allí es cuando el egregor se engancha en el niño o en algunos casos bebé, porque le ha generado justamente esta emoción que lo hace compatible con él. Y en ese momento se engancha principalmente del chakra corazón, donde empieza a bloquear justamente su conexión. Es entonces que el niño empieza a experimentar episodios de soledad con diferentes situaciones, como por ejemplo cuando el papá se va a trabajar o la mamá se va a otra habitación o que ambos trabajan, se queda con la abuela, etc. Se empieza a sentir solo y como el niño ya experimentó este mini trauma, el egregor se va a ir alimentando de lo que siente el niño cada vez que no está mamá, cada vez que no está papá. Bueno, y como las personas no son conscientes de estos, pues
simplemente esta persona va a crecer con esto y este egregor lo que va a hacer es acompañarlo durante toda su vida. Entonces, cuando ya es un adulto y puede estar solo por X motivo, de repente ya se mudó, está viviendo solo, y en ese momento que inconscientemente se da cuenta que está solo, que percibe que está solo, simplemente es la experiencia que percibe, porque esto es inconsciente, porque es como que está recordando la experiencia que tuvo de niño. Entonces es donde nuevamente se produce este sentimiento de vacío, de soledad. Incluso en sus relaciones en general, parejas, amigos, padres, etcétera. Si en algún momento siente de que no hay nadie, puede activarse esta memoria o programa de sentirse solo y sentir de que nadie lo quiere, que lo abandona o simplemente sentir tristeza sin ninguna explicación consciente. Y ahora aquí la historia se puede volver a repetir, porque lo más probable es que esta persona termine teniendo una pareja y tenga hijos, y pues el egregor va a seguir utilizando el mismo modus operandi, por decirlo de una forma, para seguir expandiéndose y tomando nuevas fuentes de alimento, generando así una red que se estará instaurando en este clan familiar. Ahora, también debo aclarar de que estos son egregores, digamos, pequeños. Y estos egregores, al igual que otros que también son pequeños, alimentan a uno más grande, que sería ya esta tulpa colectiva. Pero si los vemos desde la perspectiva del egregor, no es que el egregor sea consciente de lo que hace, ojo, o que busque intencionalmente hacer algo malo. En realidad, el egregor ni siquiera conoce otro tipo de emociones ni nada. Es simplemente como si fuera una especie de laguna, digamos, como se muestra, como una laguna de agua estancada con un tono azul profundo que se siente vacío, solo. Es así como se siente, es como lo interpreta y es todo su ser, no es consciente de eso, simplemente busca seguir alimentándose de esa emoción de soledad porque es lo único que conoce, es su programa. Y claro, de alguna forma te puede permitir experimentar lo que él siente, porque es así como él se siente. Pero bueno, simplemente es eso, es un programa al igual que otros egregores. Nosotros podemos ponerle etiquetas de negativos o positivos porque desde nuestra percepción, desde nuestra perspectiva, podemos hacer un juicio o definir los opuestos. Sin embargo, desde la perspectiva de cada egregor, es completamente otro mundo, es su propia experiencia, no es que tenga conciencia, porque simplemente es una creación. Este egregor de la soledad, ¿por qué se engancha del chakra corazón? Bueno, porque es el chakra corazón quien nos conecta con los demás, es quien nos permite entrar en una simbiosis o en una conexión con los demás. Pero si está bloqueado o tapado, es como si, digamos, tuvieras una capa encima que es como imperceptible y no puedes tener ni sentir esta conexión con los demás porque lo está bloqueando. Así que lo opuesto a la versión, digamos, lo opuesto a la soledad o la versión más elevada de la soledad sería la conexión que se puede percibir en el pecho, que es ahí donde está nuestro chakra corazón. Y cuando este egregor se libera, es allí cuando recién puedes entender lo que estaba bloqueando, que era tu capacidad de poder conectar con los demás, ya sea que estén o no estén presentes, porque en realidad nosotros simplemente nos conectamos a través de la energía, indistintamente si este alguien está cerca o está lejos, ya que una vez que alguien entra en una relación de cualquier tipo, familia, amigos, romántica, debería entrar en conexión con estas personas. Pero como muchos o algunos tienen bloqueadas esta conexión, no solamente por este egregor, ojo, entonces estas personas sí necesitan utilizar justamente estos 5 sentidos que tenemos limitados
necesitan ver a los demás, tocar, escuchar para saber que están realmente allí o que no están solos. Porque si no está esa persona, puedes sentir esta desconexión. Así que el opuesto, lo que busca la Matrix con este egregor es eso, es la desconexión, es bloquearte para que te sientas desconectado del otro. Las personas deberíamos originalmente sentir esa conexión con el otro, esté o no esté presente, como es el caso de los bebés, de los niños que no han sido intervenidos aún, que están tranquilos, ellos no tienen, digamos, esta información de soledad o de separación porque el conectar con alguien genera un lazo energético que los une. Y los bebés y los niños están súper unidos con la madre, por ejemplo, y también con el padre. Y la energía no sabe de tiempo ni distancia, así que cuando alguien que no tiene este bloqueo entra en una relación de cualquier tipo, genera este tipo de conexión o simbiosis con el otro, que lo hace sentir presente y saber que realmente no necesita su presencia para saber que están para él, para sentir justamente esta conexión. Y por último, quiero hablarles del egregor de la frustración. Este egregor se puede experimentar principalmente cuando sientes que no puedes avanzar, cuando sientes que hay algo que te detiene o que no hay mucho sentido en lo que haces, cuando crees que no eres importante o valioso, incluso cuando no encuentras un rumbo en tu vida, entre otras situaciones. Algunos síntomas podrían ser mareos, falta de propósito, estancamiento, incluso saber que tienes que hacer algo diferente, pero sin embargo sigues haciendo lo mismo. Sientes esta inamovilidad en tus piernas o estrés de repente en tu cuello, incluso en todo tu cuerpo. Es como si te congelaras, como si no pudieras moverte. La frustración puede aparecer en la vida de alguien en cualquier momento de la niñez, principalmente casi en la adolescencia, que es normalmente cuando queremos empezar a tener más autonomía y no podemos porque aún estamos en formación bajo el cuidado de los padres o los cuidadores. Y ojo, aquí y con los demás egregores, puede variar de acuerdo a la experiencia personal de cada uno. No es que necesariamente sean de niños o de bebés o de adolescentes. Evidentemente se puede enganchar en cualquier momento. Entonces, cuando se tiene este egregor, se puede sentir desde muy profundo esta frustración, pero también se puede sentir como si fuera algo muy suave o muy leve, pero sin embargo está allí presente como si fuera casi imperceptible. Ahora, ¿cómo es que se presenta este aspecto? Esto evidentemente va a variar en cada persona, así que bueno, como todo egregor tiende a no tener una forma definida y tener colores oscuros o una mezcla de colores. Digamos, como varía en cada persona, por ejemplo, alguien lo puede percibir de un tono negro, otro lo podría percibir de un tono azul profundo y otros inclusive podrían ver una mezcla de tonos azul con verde. Y esto varía según la experiencia que haya generado el trauma. Así que ten en cuenta que no siempre el egregor se puede ver de la misma forma o con los mismos colores, o si tiene o no tiene forma, para los que digamos quieren saber cómo es el egregor. Puede tomar incluso una forma, o sea, no es que tenga algo en específico. Así que si tú quieres identificar al egregor, principalmente tienes que darte cuenta de lo que te hace sentir o de lo que te hace pensar. Generalmente las personas tenemos un mecanismo de afrontamiento con las emociones que son muy profundas, bastante marcados. Y es claro, algo inconsciente, pero nos cuesta permitirnos sentir. Y de allí muchas veces nacen las adicciones, porque es el mecanismo que usas para evitar sentir, para que te distraigas de lo que sientes, para que desvíes tu atención justamente de esa emoción a otra emoción o sensación que crees es mucho mejor o más placentera, para que justamente ignores esta emoción, para que simplemente no te hagas consciente que lo tienes. ¿Por qué?
porque duele, porque son emociones dolorosas, son experiencias traumáticas y muchos han podido crecer en entornos donde tenían que sobrevivir a ellas para poder continuar. Así que una de las cosas, por ejemplo, que trabajo con las personas que acompaño en estos procesos de trabajo interior, es que aprendan a estar presentes para esas emociones o incluso pensamientos que están ignorando, porque conllevan un dolor emocional que no saben cómo afrontar. Y evidentemente la solución no es seguir ignorándolo, no es meditar y pensar que eres un ser de luz y amor y que tú creas tu realidad y que nada malo puede pasarte, que si piensas de forma positiva todo va a estar bien. No necesariamente, ¿ok? Todo esto es muy nueva era y lo que genera es un mayor rechazo a estos aspectos tuyos que realmente necesitan de tu atención y tu contención, provocando incluso situaciones mucho más complicadas en tu vida y mucho más caóticas, inclusive enfermedades o dolencias que saltan porque tu cuerpo ya no aguanta más. Bueno, regresando al tema de los egregores y de este egregor, de la frustración, esta en realidad, como los demás, se alimentan de emociones y pensamientos de baja frecuencia acorde a su programación, en este caso la frustración, y que termina alimentando a una tulpa o a un egregor colectivo. Puede aparecer en alguna situación en la que un niño de repente no pudo comunicar lo que quería o lo que dijo no tuvo valor o el impacto en otros que esperaba, o cuando siente que debe hacer algo solo para poder pertenecer a un grupo o incluso a su propia familia. Y esto le abre las puertas a este egregor para que se enganche. Y luego evidentemente va a buscar perpetuar y continuar con esta misma sensación de frustración en la persona que sienta tensión, que sienta estrés en diferentes situaciones y que luego busque ignorar todo esto consumiendo horas de repente en la televisión, en las redes sociales o en cualquier cosa que lo distraiga para no pensar, para no sentir ni para tomar acción, porque en el fondo tiene miedo que fracase, que no sea reconocido o no se sienta seguro de sí mismo, provocando que este egregor maneje sus actividades y su vida como mejor le parezca para continuar alimentándose de su energía y bloqueando su autenticidad. Recordemos que la mayoría de estos egregores son ya programaciones de la Matrix, por lo que están diseñados estratégicamente para bloquearte, para desalinearte o para desactivar tu poder personal. No te quieren alineado, pues no te quieren consciente, porque eres un peligro para la existencia de la Matrix en sí misma, porque tu alineación y autenticidad provoca un cambio de patrón energético en la Matrix. Imagínate si las personas logran desengancharse de estos egregores negativos, pues no tendrían de dónde alimentarse, no podrían existir. Las tulpas dejarían de ser tulpas y claro, se irían reduciendo su extensión y su poder sobre la energía del colectivo. Habría un cambio, un impacto en la frecuencia promedio del colectivo y esto es muy poderoso. Ahora, ¿cuál es el opuesto o la versión más elevada del egregor de la frustración? Pues es la confianza. Es la confianza en uno mismo. Es esa confianza que brinda seguridad en lo que haces, en lo que dices, porque estás alineado con tu autenticidad. Por ende, vas actuando con coherencia. Con coherencia, nuevamente aclaro, es lo que tu conciencia sabe traducido en pensamientos, emociones y acciones. Es una cadena. Es como cuando empujas un dominó que está ubicado en una fila, todos paraditos, y claro, uno termina tumbando a otros porque hay una tensión o una fuerza que va en la misma dirección. Cuando tú eres consciente de algo y sabes que es así, no importa cómo se ve tu entorno porque sabes que todo va a ser como tiene que ser, no tienes dudas, sigues pensando alineado a ese saber, sigues sintiendo alineado a ese saber y por ende vas a actuar bajo ese saber. Una de mis recomendaciones si trabajas conscientemente estos egregores es que antes de siquiera intentar deshacerte de ellos, porque en realidad no es el primer fin de un trabajo con los egregores, es
Lo primero es entender por qué están allí contigo, qué es lo que pasó, cómo se engancharon, por qué se engancharon, para qué se engancharon. Debes sanar primero aquello que provocó, que hizo que se enganchen, porque de lo contrario se van a volver a enganchar nuevamente. Y esto es algo que siempre comento principalmente cuando hago limpiezas energéticas, porque cuando hago limpiezas energéticas esto es algo externo. Se puede retirar egregores, arcontes, demonios, cualquier tipo de entidad que pueda estar interviniéndote. Pero si la persona no toma conciencia de trabajar con su interior, de lo que hizo que principalmente estas entidades se engancharan a él, entonces va a pasar dos cosas. Uno, que siga pidiendo más limpiezas cada cierto tiempo, porque sigue dando pase a que lo intervengan. Y lo segundo es que estas emociones que siguen reprimidas sientan de que en realidad nunca le van a tomar atención y que terminen mostrándose en tu realidad de una forma mucho más intensa que antes. Ahora, ¿por qué digo que la primera intención no es retirar o eliminar estos egregores? Porque justamente primero hay que entender por qué los tenemos. Reconocer si es que hay algún egregor que es nuestra creación o es un egregor del colectivo que se ha enganchado. También es importante ver y reconocer qué tipo de egregor es con el que estamos trabajando y ver si es que realmente corresponde liberarnos o de repente transmutarlo o de repente integrarlo. No todos los casos son iguales y no podemos simplemente ir a seguir rechazando más aspectos de nosotros porque creemos que son malos, ¿ok? Como verán, este es un tema bastante extenso y así como los que he nombrado, también existen otros egregores de todo tipo. Y cada uno tiene una función o un programa en la Matrix, pero al final estos egregores negativos principalmente buscan perpetuar una frecuencia colectiva acorde a su existencia para que puedan sobrevivir, ya que ellos no tienen atención creadora. Y así como están estos egregores ya instaurados, seguimos creando nuevos. Y son creados induciendo al colectivo a que creen en algo que les dé mucho miedo o que piensen lo peor o que sientan algo como fatal. Y estos son requisitos para darle atención y que puedan crearse. Como lo que ha pasado estos últimos años en los que muchos en todo el mundo han vivido un miedo extremo. ¿Realmente son conscientes de lo que están ayudando a crear? Eres tú quien elige hacia dónde dirigir tu atención. Y si ves que masivamente están tratando de guiarte la percepción en algo que potencialmente pueda provocar mucho miedo, esa es tu bandera roja para decidir dejar de entregar tu atención hacia ese cuento, hacia esa historia, por más que parezca real, por más que quieran hacerte creer que eso es verdad. Tú sí eres creador de tu realidad, pero la estás co-creando 24/7 con el colectivo. Y así como pueden crear egregores negativos, también se puede crear positivos. Si no, muchos no estaríamos aquí. ¿Será que de repente algunos podemos ser esos egregores positivos que otros desearon? Bien. Si les gustó este video, no se olviden de darle like y comentar si es que ya conocían sobre los egregores, si han podido de repente conectar con alguno de estos que he mencionado o con algún otro, o cuál ha sido de repente su experiencia, si es que lograron trabajarlo y si es que de repente aún no han tomado la decisión de mover su energía y alinearla a su energía original, pueden contactarme para solicitar una sesión de trabajo interior o de repente alguna limpieza energética. Y también los invito a unirse a mi canal en Telegram de Yo Interior, donde estamos aprendiendo a manifestar de forma consciente. Abajo les dejo el enlace. Así que muchas gracias por haber llegado al final de este video. Si es que les gustó el contenido de este canal, les invito a suscribirse y activar las notificaciones. Hasta la próxima.